Oseas capítulo 14 y su versículo 1 en adelante. Puede usted, hermanos, acompañarme en esta hora. Uno de los profetas, ¿verdad? En Oseas capítulo 14 y su versículo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Así lo vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así, oye muy bien lo que dice la palabra de Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos les librarás el asirio, no montarás en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. El 4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira, ¿qué dice? Se apartó de ellos. Así que puede darle ofrenda de palmas al Rey de Reyes, a su palabra, y puede sentarse en esta hora de la noche. Amén. Así que yo quiero, hermano, que usted se sienta libre en esta hora. ¿Cuánto hemos venido y Dios nos ha libertado? ¿Cuántos somos libres en esta hora? En esta hora, hermanos, Dios me ha permitido el privilegio de poder compartir esta palabra, y hoy quiero meditar bajo el tema restaurando al caído. ¿Cómo se llama el tema? Restaurando al caído. Hermanos, yo quiero iniciar en esta hora de la noche. Como padres, nosotros que ya tenemos la experiencia de ser padres, déjame decirle que cuando un hijo, amado hermano, está siendo afectado tremendamente por una enfermedad, cuando un hijo, amado hermano, cae en una enfermedad y es llevado de emergencia al hospital, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como padres nos entristecemos, nos preocupamos, nos angustiamos extremadamente y tratamos, amado hermano, de luchar, de buscar la solución para nuestros hijos, porque siempre nuestro anhelo de nosotros como padres es ver a nuestros hijos sanos. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos sanos aquí, hermano? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos sanos y bendecidos? Si usted, amado hermano, la Biblia enseña, si nosotros siendo malos queremos dar buenas dádivas, queremos ver bien a nuestros hijos, cuánto más el Padre, amado hermano, que Él tiene un corazón enorme, tiene, amado hermano, su amor es tan grande y su misericordia es tan inmenso. Entonces, amado hermano, como padre uno se preocupa. Y varias hermanas, amado hermano, me han dicho: pastor, quiero que me ayude en oración, porque mi hijo cada día siento que lo estoy perdiendo. Mi hijo cada día se está hundiendo en el alcohol. Mi hijo se está hundiendo en las drogas. Mi hijo se está deslizando y ya no me obedece. Las madres, amado hermano, son muy preocupadas, se angustian rápidamente. Y también los padres nos angustiamos cuando vemos a nuestros hijos hundidos en el vicio, cuando vemos que se están destruyendo. Imagínense, si eso es como padre, ahora imagínese Dios, amado hermano, ver a su creación destruido, ver a su creación que se está destruyendo en la violencia, ver a su creación que se está destruyendo. ¿Por qué causa? ¿Será porque Dios no ama? ¿Será porque Dios no puede cambiar a la persona? ¿Será porque Dios es malo? No, la gente se está destruyendo. ¿Sabe por qué? Por causa del pecado. El pecado es una enfermedad, amado hermano, que destruye familias, destruye vidas, destruye matrimonios y destruye nuestro cuerpo. El pecado es el aguijón de Satanás. El pecado ha llevado a mucha gente, amado hermano, ¿a qué? A la ruina. Mucha gente se está llevando a la ruina, queriéndose quitar la vida, no hallando paz, no encontrando felicidad.
¿Por qué causa? ¿Será que Dios no escucha su oración? ¿Será que Dios cerró los oídos para ellos? ¿Será que Dios está lejos de ellos? ¿Será que Dios le ha abandonado totalmente? No, es porque hay una barrera en medio de ti y de Dios, y se llama pecado. Para poder tú acercarte a Dios y para poder recibir la bendición de Dios, para poder cambiar tu vida, es necesario que rompamos el pecado y tengamos esa comunión con Dios. Yo no sé si hay alguien que puede decir gloria a Dios. Dios, amado hermano, es un Dios que ama. Dios, amado hermano, trató al pueblo de Israel como su esposa. Imagínese, Dios trató, amado hermano, Dios como el esposo y el pueblo de Israel como su esposa. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel se empezó a rebelar. El pueblo de Israel, en vez de adorar al Dios vivo, en vez de buscar su rostro del Señor, dice que el pueblo de Israel se fue tras otros dioses. Empezaron a adorar dioses de yeso, empezaron a adorar dioses de imagen, amado hermano, y se empezaron a corromper, se empezaron a aislarse de Dios. Ya no querían intimidad con Dios, ya no querían saber nada de Dios, no creían en la advertencia. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Se iban, amado hermano, y seguían las tradiciones de las naciones alrededor de ellos. Empezaban a adorar a dioses, se empezaron a alejar de Dios. La esposa empezó a serle infiel a Dios. Por eso Dios trató como esposa infiel. ¿Y sabe qué es lo que dice el pueblo de Dios? Mire lo que dice Dios ahora aquí. Y Dios le dice al pueblo de Israel: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Dios había visto que el pueblo de Israel se estaba alejando de Dios. Ya no le hacía caso a Dios, ya no quería vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios le dice: Israel, esposa mía, amada mía, Dios le dice: vuelve a Jehová tu Dios. El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. La expresión vuelve indica que el pueblo dice que se había alejado de Dios. El pueblo de Israel ya no sentía ese amor, ese afecto por el esposo que era Dios. Y yo creo que aquí me van a entender muchas personas que cuando se está apagando el afecto entre matrimonio, cuando el amor se está apagando, cuando el fuego se está apagando en el matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber problemas, empieza a haber indiferencias, ya no hay confianza, amado hermano. Y muchas veces los esposos decimos: parece que tú ya no me amas, parece que siento que ya tú ya no te siento, ya no te atraigo, ya no eres lo misma como eras antes. Antes me decías te amo, antes los buenos días me decía amor y amaneciste. Ahora se ha ido apagando eso. Y por eso los muchos matrimonios se han destruido, por la falta de amor en los matrimonios y por la falta de comprensión. Y entonces Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel y le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Les hace una llamada, en otras palabras diciendo: pueblo de Israel, tú ya te has alejado de mí, ya no eres el mismo pueblo que me era fiel, ya no eres el mismo pueblo que ahora ofrece holocausto, sacrificio vivo, santo, agradable para mí. Ahora tú te has ido a corromper tras los dioses, ahora tú te estás yendo. Entonces Dios le hace la invitación. ¿Para qué? Para que el pueblo se volviera nuevamente. ¿Cómo? Con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y esa misma voz que resonó miles de años atrás es la misma voz que hoy en día está resonando tanto para la iglesia y para la persona que se ha alejado de Dios. Dios le está diciendo a la humanidad: vuelve a mí. ¿Por qué? Porque solo en Dios hay vida eterna, hay salvación y hay paz y seguridad. Solamente en Dios. Dios amaba tanto a su pueblo. Dios le trató al pueblo de Israel como una esposa infiel que se prostituyó yéndose tras sus amantes. La pregunta a los esposos, yo le digo: ¿tú eres capaz de perdonar a tu esposa si te fuera infiel?
Tú lo ves con otra persona siendo tu esposa. ¿Cómo se sintiera usted si su esposo o su esposa o viceversa le fuera infiel? Como humanos nos dolería tanto, nos hiriera tanto. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, uno sufre. Entonces podemos entender cuán grande es el amor de Dios. A pesar de que el pueblo de Israel se había alejado de Dios, le había dado la espalda a Dios, se había corrompido, Dios le hace una llamada y le dice: pueblo de Israel, vuelve nuevamente. Dios le hace una invitación: pueblo, yo te estoy esperando y estoy con los brazos abiertos para redarte y llenarte de mi amor, llenarte de mi aprecio, llenarte de mi espíritu, llenarte de mi paz. Es la misma voz que hoy en día está razonando en todo el mundo. Dios llamando al pueblo a que se vuelve con todo su corazón. La iglesia debe entender que no podemos servir a Dios, amado hermano, solamente con apariencia, solamente de labio. No, Dios quiere un corazón contrito y humillado delante de Él. Es lo que Dios anhela, hermanos. El grande amor que Dios le dijo: vuelve, oh Israel. Y en Zacarías 1:13 dice la palabra del Señor: dile pues, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios nuevamente diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice, hermanos? Jehová de los ejércitos, aquel que no traiciona, aquel que solo sabe amar, aquel que sabe dar. Amado hermano, puede decir, puede pagar conforme a nuestras obras. Muchas veces Dios no nos responde, a veces es por nuestra actitud. Déjame decirte que Dios no te va a responder cuando tú te has alejado de la presencia de Dios. Por más que tú vas a estar clamando, ¿por qué? Porque Dios cierra sus oídos a aquellos que están practicando el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una barrera que te impide tener comunión con Dios. Hay una barrera. Por eso, amado hermano, en el tabernáculo, amado hermano, cuando el Señor dividía el lugar santo y el lugar santísimo, había una cortina, amado hermano, que nadie podía pasar a este lugar, solamente el sumo sacerdote. Esa cortina representaba, amado hermano, una división entre el hombre y Dios. Quiere decir que el pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso muchas veces la gente no es escuchada su oración. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado es una barrera, amado hermano. Por eso Dios diciendo así: vuelve, oh Israel. ¿Y qué es lo que dice Dios? La promesa, que cuando el pueblo está dispuesto a volverse a Dios, volver a tener intimidad, volver a dar el verdadero amor, sentir el verdadero fuego que antes sentíamos, entonces Dios dice: yo también me voy a volver a ustedes. Wow, qué lindo es Dios, hermano. Aquí es una promesa de Dios, de que Dios está dispuesto a voltear su rostro. Tal vez hay gente que te puede ignorar aquí en la tierra. Tal vez hay gente que te puede darte la espalda. Tal vez has buscado ayuda con tus padres, con tus hijos. Has buscado ayuda con tu hermano. Has buscado ayuda aún en causa, tal vez en la iglesia. Pero nadie te ha dado la mano. Nadie te ha extendido la mano. Hasta el mismo pastor tal vez muchas veces te ignora.
Pero déjame decirte que hay alguien que nunca va a ignorar tu rostro. Cuando tú estás dispuesto a decir: Señor, yo sé que me alejé de ti, yo sé que me aparté de ti, pero hoy vengo delante de ti reconociendo que te fallé, pero hoy te pido, vuelve tu rostro a mí. Y Dios dice: yo me volveré a ustedes. Es promesa de Dios. Esa es una promesa. Cuando tú tienes el rostro cara a cara, tú puedes saber y pedir todo lo que tú quieras. Por eso Dios dice: piden todo lo que quieran en mi nombre y el Padre se los dará. Pero para eso es necesario tener una intimidad con Dios. Por eso Dios le dice: pueblo Israel, vuelve a mí. Y mire lo que dice: porque por tu pecado, ¿qué dice? Has caído. ¿Por qué causa el pueblo de Israel había caído? ¿Por qué causa el pueblo de Israel no había sido aquella nación poderosa? ¿Por qué causa el pueblo de Israel ya no podía ser, amado hermano, victorioso frente a sus enemigos? ¿Por qué causa el pueblo de Israel, en vez de fructificar, en vez de dar frutos, por qué el pueblo de Israel empezó a decaerse, a tener miedo, ser una nación destruida, derrotada? ¿Por qué causa? ¿Será porque Dios es malo? No. Jesús le dice: ¿sabes cuál es lo que te ha llevado a la ruina? ¿Sabes cuál es el que te está llevando a donde tú estás, al fondo del pozo? Es tu propio pecado. Es tu actitud. No es Dios. Porque Dios no es malo. Dios no quiere enviarte al infierno. Lo que Dios quiere es salvarte y llevarte al cielo. Por eso Él descendió del cielo. ¿Para qué? Para que creas en Él. Para eso Él descendió a la tierra. Sufrió. Aguantó hambre, azotes, tribulaciones, burlas. Le escupieron, le golpearon, le envidiaron, lo mataron, destruyeron su ropa, echaron suerte con ella. Y sobre Él llevó nuestras maldiciones. Y soportó los clavos en sus manos. Soportó los latigazos. Soportó cuando la lanza atravesó su costado. ¿Por qué soportó? ¿Por qué? Porque sabía que Él iba a descender a la tierra, pero iba a levantarse en victoria. ¿Para qué? Porque iba a decir: con mi muerte y mi resurrección llevaré muchos al cielo. Sé la voluntad de Dios. Por eso yo quiero que tú entiendas que el pecado, en vez de que te hace feliz, te dé la paz, te dé la seguridad, en vez de que el pecado te haga ser un hombre victorioso, no, el pecado te hace ascender. El pecado te hace estar condenado. El pecado, amado hermano, te hace apartar de la presencia de Dios. El que peca deja de ser. El que peca pierde la oportunidad de heredar el reino de los cielos. Todo el que practica el pecado no le espera cosa buena. Tú puedes decir: no, es que esto no es malo, no, es que está bonito, está precioso. Sí, el diablo te va a presentar algo bonito, pero al final te vas a dar cuenta que era camino de muerte. Por eso Dios te dice: vuélvete y apártate de tu pecado. ¿Para qué? Para que entonces harás prosperar tu camino. Oh, mi alma adora a Dios. Por tu pecado. Dice que el pecado viene de la palabra en el hebreo kashalta, que quiere decir hacerte caer, tropezar. O, amado hermano, la idea es: por no haberte parado bien, te caíste. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia amada, aún los que estamos dentro del redil de Cristo Jesús.
Dice que el que cree que está firme, mire que no caiga. El pecado, amado hermano, es el único que te va a hacer perder la salvación. Pero si tú te mantienes firme en la brecha que es Cristo Jesús, pero si tú dices: Señor, yo me voy a agarrar de tu mano, Señor, y no me suelte, entonces tú vas a tener la victoria y vas a heredar el reino de los cielos. Pero para eso es necesario mantente firme. Manténgase firme, iglesia. El pecado es bonito, pero te aparta de Dios y te aparta de lo eterno. Pero si sigues practicando el pecado, juicio horrendo te espera. Pero hoy es noche de esperanza. Hoy es noche de decir: Señor, tú me estás hablando que yo me vuelva a ti. Señor, yo sé que tú me amas, Señor. Yo sé que tú, Señor, pagaste el precio por mí, Jesús. Aquí hay un Dios con los brazos abiertos. Aquí hay un Dios esperándote. Muchas veces le has ignorado, pero Dios te está esperando. Y Dios te dice, y muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios, que lo que nos está llevando al pozo, al hondo donde nosotros ya no hayamos ni qué hacer, a los problemas, lucha, enfermedades, destrucción. No encontramos paz. Tenemos carro, tenemos dinero, tenemos una casa, pero no hay paz. ¿Sabe por qué? El pecado en ti crea un vacío. Crea en ti un vacío. Tú puedes andar en un carro del año, de lujo, pero si tú no tienes a Cristo Jesús, nada eres. Porque tú fuiste creado en la creación eterna, y el único que puede llenar tu corazón se llama Cristo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Quien te creó fue Dios, y el único que te conoce más que nadie es Dios. Es Dios. Por eso la Biblia dice en Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades, en otras palabras, vuestros pecados, han hecho, dice, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. Vuestras iniquidades, sus pecados han creado división entre vosotros. En otra palabra, el pecado crea división, amado hermano, aún dentro de la iglesia. Crea división dentro de tu matrimonio, crea división dentro de tu familia. Eso es lo que hace el pecado, dividir. Y la Biblia dice, no solamente divide entre vosotros, sino dice, les aparta de Dios y oculta, dice, de vosotros su rostro. ¿Te has puesto a imaginar tú ver en un espejo sucio que por años no le has limpiado? ¿Tú podrás ver tu rostro contra el espejo, ver reflejar tu reflejo? No podrás verlo, porque está demasiado sucio. Al menos que tú limpies eso, podrás ver tu rostro. Así es el pecado. Es una mancha negra que te hace ocultar el rostro de Dios. Y no solamente oculta el rostro de Dios, sino también dice, cierra los oídos de Él. No es de que Dios sea un Dios sordo, hermano, porque Dios escucha, amado hermano. Porque hay gente que adora a dioses de yeso, pero no oyen, dice la palabra del Señor. Pero el Dios que nosotros adoramos es un Dios que sí escucha, hermano. Es un Dios que si tú le clamas, le confiesas tu pecado, Dios te responde. Dios te responde. Entonces el pecado crea en nosotros una enfermedad espiritual. Crea en nosotros una enfermedad espiritual. ¿Quién puede sanarnos del pecado? ¿Quién puede quitar esa mancha, esa barrera para poder tener? ¿Quién lo puede hacer? Solamente Cristo Jesús de Nazaret.
Solamente en el Señor, amado hermano. Por eso la Biblia nos enseña, amado hermano, que dice que con su sangre Él nos redimió en la cruz del Calvario. El único que puede limpiarte, el único que puede sanarte, tanto espiritual y tanto físicamente, se llama Cristo Jesús de Nazaret. Solamente Dios es el que puede sanarte y requitar toda tu rebelión, amado hermano. Y cuando Dios le responsabiliza al pueblo de Israel aquí diciendo: ¿sabes qué, pueblo de Israel? El que te ha llevado a esa situación no fui yo el que te mandé ahí, fue tu propio pecado. Dios le responsabiliza al pueblo de Israel de dónde él estaba. Y hay algo que podemos entender aquí, hermano, que su condición en que estaba era por su propio pecado. Si sus enemigos le esclavizaban, era por su propio pecado. ¿Y a quién podía culpar el pueblo de Israel aquí? ¿A quién podía culpar? Muchas veces nosotros como seres humanos somos buenos para culpar a alguien por lo que nos pasa. Y le empezamos a decir: por tu culpa yo estoy en esa situación, por tu culpa me pasó esto, por tu culpa estoy así, por tu culpa mi familia está así, por tu culpa. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa, amado hermano, pero déjame decirte que nadie tiene la culpa. Es porque nosotros le hemos permitido y le hemos abierto puertas a Satanás en el pecado. Porque cuando Dios, amado hermano, ¿sabe qué? La culpabilidad se empezó desde el huerto del Edén, cuando el primer hombre cayó, amado hermano, en el pecado. Jesús le dijo a Adán: Adán, mira, en el huerto del Edén hay muchos árboles de frutos. Tú puedes comer todos los frutos, pero un árbol sí te prohíbo determinantemente que no lo vas a comer. Y le dijo: es el árbol de la ciencia y del bien. El día que tú vas a comer de ese árbol, ciertamente morirás, le dijo. Dios le advirtió, pero el hombre desobedeció, la mujer desobedeció y agarraron el fruto. ¿Y qué? Aquella serpiente le dijo: mira, come. Y la mujer dijo: no, porque Dios ha dicho que el día que vamos a comer vamos a morir. Y la serpiente le dice: no, ustedes no van a morir, sino Dios sabe que el día que ustedes comen serán abiertos vuestros ojos y serán igual a Dios. Le mintió. Y entonces la mujer dijo: bueno, pues si es así, lo voy a comer. Y comió de aquel fruto. Y dice que le dio también a su esposo. Y cuando de repente fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos, ¿y qué es lo que hicieron? Huyeron de la presencia de Dios. Ese es lo que hace el pecado, te hace huir de la presencia de Dios, amado hermano. Pero yo te digo, sé sabio, en vez de huir, amado hermano. Pecaste, acércate a Dios. Pecaste, confiésalo a Dios. No te apartes de Dios, porque eso te lleva a la ruina. Todos podemos fallar, pero ¿sabe cuál es lo importante que debemos hacer? Es venir ante Dios y decir: Señor, como valiente vengo delante de ti. Confieso que te he fallado, Señor. ¿Qué pecado? Perdóname. Si Dios perdonó a David tan vil pecado de haber caído en adulterio y haber matado, Dios lo perdonó. Pero David dijo: Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo rechazas. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando Dios llega con Adán: Adán, ¿dónde estás? Y le dice: Señor, es que comimos del fruto y tuve miedo y me escondí, Señor. El hombre pensó que Dios le iba a matar. El hombre pensó que Dios, amado hermano, pensó que lo iba a rechazar, o Dios, a ver qué es lo que pensó. A veces, muchas veces así pensamos, de que Dios nos va a rechazar. Pero para su sorpresa, ¿qué hiciste, Adán? Yo te dije que no le comieras. Pero ¿qué ves lo que hizo Adán? Señor, es que no fue culpa mía, fue la mujer que tú me diste. Ella me dio.
Adán fácilmente se estaba lavando las manos y dice: la mujer fue el culpable, Señor, por eso es que yo estoy así. ¿Y qué hizo la mujer? Señor, es que no soy yo, fue la serpiente que me hizo que el día que comiera no voy a morir. Se empezaron a culpar, buscar la culpabilidad. Pero déjame decirle, amado hermano, que la culpa no fue de nadie, la culpa fue de uno mismo. La culpa fue propia por haber sido caso al diablo. Por eso el único que te lleva a esa condición es tu propio pecado. Ahora tú pecaste, le fallaste a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora? Y con esto voy culminando. Mire, ¿cuál es la promesa de Dios? Llevad a vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué es lo que Dios les dijo? Les hizo una invitación: vayan y confiesen delante de Dios y dile: Señor, quita todo pecado, quita mis iniquidades, perdóname por haberme alejado de ti. Y dile y denle frutos de labios. Esa es la invitación que Dios hace, hermano. Que el pueblo de Dios que está aquí debe volverse con todo su corazón. Ese es lo que Dios dice, amado hermano. Vayan y hagan súplica. Lo que Dios les estaba invitando es que reconocían que Dios les estaba, que ellos reconocían que le habían fallado, amado hermano. Y cuando ellos iban a escuchar, cuando ellos iban a confesar su pecado, miren lo que la promesa de Dios en el verso 4, Oseas 14:4 dice: yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuántos adoran a ese Dios que perdona pecados, hermano? ¿Cuántos adoran a ese Dios amoroso en esta hora de la noche? ¿Cuántos pueden decir que Dios está en este lugar para sanar? ¿Cuántos pueden decir que Dios está aquí para perdonar? Dios está aquí para libertar. Dios está aquí para reventar las trabas del diablo, para romper cadenas y destruir muros. Si tu pecado es el muro para entrar en intimidad con Dios, hoy Dios te dice: confiesa. Y cuando tú vas a confesar, dice Dios: yo sanaré tu rebelión. El pecado es una enfermedad que tarde o temprano te va a ir comiendo tu alma. Te va a ir matando como el cáncer poco a poco. Si tú has cometido pecado y no lo has confesado delante de Dios, es como un cáncer que va a ir trabajando de poco a poco, y cuando vas a sentir, te va a sacar de la casa de Dios. ¿Y dónde vas a estar? En los vicios, en las garras del diablo. Y cuando vas a darte cuenta, estarás en el infierno. ¿Por qué? Porque no quisiste confesar. Por eso Dios le dice: yo sanaré tu rebelión. ¿Cuántos pueden decir que Dios es nuestro doctor de doctores? Espiritual, físicamente, amado hermano, Dios es el doctor de doctores. La rebelión te va a provocar muerte. Por eso Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré de tus pecados. Wow. Dice Dios, amado hermano, yo no sé si hay alguien que está dispuesto a agarrar esta palabra, pero cuando yo lo leo me estremece mi espíritu. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por quién lo va a hacer? Dice: por amor a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios sabe el precio que sufrió en la cruz del Calvario. Tal vez la gente puede decir que esta persona no necesita perdón, esta persona lo que necesita es estar en el infierno, esa persona no merece estar en el cielo. Pero Dios dice: ella merece. ¿Por qué? Porque yo ya pagué el precio por él, porque yo ya pagué el precio por ella, porque yo ya le di mi vida por él. Yo pagué su deuda. Por eso dice: yo le voy a perdonar. Y cuando ya lo he perdonado, dice:
yo ya no me acordaré de sus pecados. Dios no es igual como nosotros, que muchas veces decimos te perdono, pero no olvido. Y hay gente que te atreve a decir que te perdone Dios menos yo. La gente puede decir, amado hermano, así, pero Dios no es un Dios como el hombre. Dios es un Dios que olvida. Dios es un Dios que perdona y borra tus pecados con su sangre preciosa. Mire, Dios no solamente quiere sanarte espiritualmente, sanar tu alma, sanarte físicamente. Después de que Dios te sane, ¿sabe cuál es lo que Dios quiere dar? Llenarte de su amor. Es lo que Dios quiere, iglesia amada. Después de que tú seas sano, Dios no quiere dejarte vacío. Dios dice, quiero llenarte, te amaré. Dios quiere que te sientas amado. Dios quiere que te sientas protegido. Tal vez nadie merecía el amor de Dios, pero el amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, hermanos. Hoy quiero decirle, yo no sé, hermano, iglesia amada, si tú sientes en tu corazón, yo quiero que tú te pongas de pie un momento. Póngate de pie. Mire, hermanos, a veces uno como ser humano, a veces uno se siente menospreciado. Uno se siente que le hace falta un abrazo. A veces uno siente que le hace un afecto y dice que decirle, nadie me ama, nadie me quiere. Siento que todos me miran mal. A veces nosotros pensamos de esa manera, pero Dios no es así. Dios dice, yo no solamente voy a borrar tus pecados, no solamente voy a borrar tus rebeliones, sino también dice, yo te amaré. El amor de Dios es tan especial. Dios te ama tanto. ¿Cuántas veces tú te has sentido menospreciado? ¿Cuántas veces tú has deseado un abrazo? ¿Cuántas veces tú has sentido un afecto de alguien y no te lo ha dado? Pero en primer lugar yo quiero decirte, Dios quiere llenarte de tu amor. Quiere llenarse de su amor. Dios está aquí para amarte. A veces decimos, pastor, Dios no me ama. ¿Por qué entonces me ha abandonado? ¿Por qué entonces no siento esa paz? Hay una barrera que tú tienes que quitar de en medio. Y cuando tú lo quites, entonces confiesa, y entonces Dios dice, yo lo voy a sanar, le voy a quitar. Y entonces yo voy a venir y te voy a llenar, y entonces los oídos de Dios serán abiertos para escucharte. Pastor, nadie me ama. Pastor, es que tú no entiendes mi condición. Tal vez yo no te pueda entender, pero hay alguien que sí te entienda, que él también sufrió menosprecio, él también sufrió envidia, él también sufrió, amado hermano, frío, dolor, angustia, y aún en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dijo, Señor, si soy tu hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Él se sintió abandonado por su propio padre. Pero ¿sabes por qué Dios le abandonó a su propio hijo? Porque el pecado de todo el mundo le cayó sobre encima de él.
Y como el Padre es un Dios santo, le dio la espalda a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo llevara todo el pecado del mundo y muriera y lo sepultara. Pero cuando Él resucitó, se levantó en un cuerpo glorificado y entonces pudo entrar ante la presencia del Padre. ¿Por qué, amado hermano? Porque entonces Él había consumido, Él había pagado toda la deuda del mundo. Desde antes de la fundación del mundo yo te he amado, dice Dios. Yo quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien que quiera recibir el amor de Dios en esta hora de la noche? Iglesia amada, si Dios pone en tu corazón abrazar al hermano que está a la par tuyo, hazlo. Tal vez él está necesitado de un abrazo. Tal vez él está necesitado de un abrazo. Y si hay alguien que quiera venir hoy a los pies del Señor, yo te invito, pasa aquí al frente. Yo quiero orar por tu vida. Confiesa delante de Dios. Dice: yo quiero sanar tu rebelión, hijo, hija, y quiero llenarte de mi amor. ¿Habrá alguien en esta hora de la noche que quiera decir: Señor, yo me voy a levantar, yo me quiero volver a ti, Señor? Mujer, tú has venido por casualidad. Hermana, hermano, tú no has venido por casualidad. Tú no has venido por casualidad. Dios te ama. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar con el Señor y decirle: Señor, yo te abro mi corazón? Toda la iglesia puede levantar su mano al cielo y dile: Señor, gracias por amarme tanto. Yo me vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón. Aquí está Dios, hermano, aquí está Dios obrando. Y aquí hay corazones que Dios le ha hablado. Aquí hay familia que Dios le ha hablado. Pero Dios te dice: hija, si tú no das el paso, entonces yo no puedo hacer nada. Pero si tú vienes confesando, yo voy a hacer la obra en tu vida.